Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tenemos una entrevista interesantísima con el padre Charles Moore sobre el tema de la reforma litúrgica y los acontecimientos históricos que estuvieron alrededor de este hecho tan importante en la historia de la Iglesia de nuestro tiempo. Antes de escuchar la entrevista, les pido de favor que se tomen el tiempo para ayudarme a hacer este apostolado. Les cuesta a ustedes muy poquito, pero es una gran ayuda para mí. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho, denle clic al botón que dice suscríbete, denle un clic también a la campanita para que reciban las notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Además, por favor, denle un like al video, un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba y compartan el video con familiares y amigos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Les recuerdo que pueden escuchar los audios de Conservando la Fe en las plataformas que tenemos aquí abajo en la pantalla para aquellos que les sea más conveniente escuchar solamente el audio sin ver el video. Quienes quieren seguir Conservando la Fe o seguirme a mí en mi cuenta de Twitter, ahí abajo están las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Muchas gracias a todos, espero que disfruten la entrevista. Conserven su fe. Queridos amigos de Conservando la Fe, estamos hoy en una entrevista con el padre Charles Moore, un sacerdote americano que tiene una gran experiencia que contarnos por lo que Dios le ha permitido vivir. Él estuvo muy de cerca en algunas cosas que sucedieron en la iglesia por allá por los años 70. El padre se encontraba en Roma y le tocó ser testigo privilegiado de situaciones que se estaban viviendo en la iglesia en aquel momento, que todavía tienen consecuencias para nosotros los católicos que vivimos hoy. El tema de hoy está bastante interesante. Les invito a que se queden y es para mí un honor tener en este canal al padre Charles Moore, un gran sacerdote y con el que espero hacer una muy buena amistad. Padre Charles, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. ¿Cómo se encuentra? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Padre Me Charles, encuentro muy... ¿puede decirle a la audiencia algo sobre quién es usted? ¿Cuánto tiempo tienes? El que usted necesite. No, yo soy un hombre sincero y sencillo, ¿eh? Soy un hombre nacido en St. Paul, Minnesota, un lugar donde hace un frío tremendo y un calor tremendo, ¿eh? Soy el más grande de 7 hijos. Fui educado en St. Paul. En los años 71 fui a Roma a estudiar filosofía y ahí viví en el Colegio Mexicano de Roma. Una experiencia fantástica, con unos hombres fantásticos, de verdad. El clero mexicano, al menos en aquella época, excelente. Muy buen humor, mucha plática intelectual, buena teología, buena filosofía y excelente comida. La comida era mexicana, por unas monjitas mexicanas. Una vida muy bella. ¿Aprendió Y a comer viví en Roma. picante? No, eso lo aprendí antes, Ah, ya lo sabía. Ya lo sabía. mucho antes. A los 15 años de edad empecé a comer picante. Sí, Oh, muy sí, bien. sí. Siempre me encantaba la comida mexicana, siempre. Total, estuve ahí viviendo en el colegio mexicano 6 años, de 71 a 77, y luego 78 y 79 en una residencia libanesa. Y durante este tiempo, en el año 1974, conocí a uno de los hombres más importantes de mi vida, una de las personas más grandes e importantes de mi vida, el Monseñor Mario Marini, que
Bueno, tú leíste el libro. En el libro doy una explicación de dónde viene él, de su familia, una familia marxista, comunista, atea. Y él me dijo una vez, me gustó mucho esta imagen. Dijo, él dedicó 3 años de su vida al seminario, dando clases en el seminario de Chihuahua. Y me dijo que un día él y el padre Andrés Baeza, que eran íntimos amigos, andaban a caballo, de caballo allá por el campo. Y estamos en una parte, en caballo, desierto, absolutamente desierto. No había nada de agua, nada de humedad, nada, todo seco. Y de repente veo a mi izquierda una flor naciendo en el desierto. Y me pregunté, ¿cómo es posible que una flor esté aquí en este lugar tan árido? No hay nada que lo puede cultivar no tiene ninguna razón de existir aquí. Y luego dijo, fue mi vocación sacerdotal. Nació en un desierto. Dice, yo no sé por qué, pero nació esta vocación. Este hombre llegó a ser para mí, Padre Juan, yo siempre digo, llegó a ser para mí la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Que fue muy Fue importante mucho, en su muy vida. importante, lo quería mucho. Falleció ya van a ser como 10 años ya. Pero de todos modos, él trabajó cuando regresó de México a Roma, trabajó como secretario del Papa Paulo VI en la Secretaría de Estado. Y fue él que me llamó al sacerdocio. Y ya, una vez que estaba, el excelentísimo señor Francisco Javier Nuño y Guerrero, que era auxiliar, coadjutor de Guadalajara, vino a Roma y él me invitó a ordenarme para su diócesis, la nueva diócesis de San Juan de los Lagos. Así es que me ordené para San Juan de los Lagos, ¿sí? Por eso Punto. habla español muy bien con un acento mexicano. Usted tiene expresiones muy Bendito sea. mexicanas. Sí, y tengo que cuidarme a no usar todas las expresiones que tengo porque estamos en vivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me voy a cuidar, me voy a cuidar. De todos modos, duré casi 10 años en Roma estudiando y en los últimos 3 años eh, conviví mucho con Mario Marini y también con con dos arzobispos, francamente. Uno era Capucci, un siriano, y el otro era un canadiense, el arzobispo Edward Gagnon. Y el libro que escribí se trata de estos últimos 3 años, y en particular del año de 3 papas, el año 1978, cuando tuvimos 3 papas en el mismo año. ¿Dónde empiezo a platicarle eso? El Papa Paulo VI, creo que fue en 73, dijo una cosa impactante. Estaba dando un discurso. Y en medio del discurso dijo, por alguna fisura está entrando el humo de Satanás en el santuario de Dios. Sí, Oh, padre. todo el mundo se preguntaba, ¿y eso qué? ¿Verdad? Padre, solo para recordar la fecha, yo la sé, es 29 de junio de 1972. Y yo lo tengo muy claro porque yo estaba a punto de nacer. Yo nací en agosto de ese año. Entonces, fue 29 de junio de 1972 cuando Papa Pablo VI dijo esa frase que usted ha mencionado. Muy impactante, de verdad. Muy impactante.
Y déjeme explicar algo, Padre Juan, también a ti y también a la audiencia, ¿verdad? Estos eran unos años de mucha confusión y, lo tengo que decir, también de mucha esperanza, de mucha esperanza. Y la confusión y la esperanza andaban mano a mano, ¿sí? Ok. Porque eran los años post-conciliares, los años después del Segundo Vaticano, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y había mucha experimentación, había muchas cosas estaban cambiando, había lucha contra cambiar, en favor de cambiar, Y creo que fue la primera vez que el Papa, que era un hombre bastante positivo y progresista en el sentido bueno de la palabra, porque hay progresistas buenos, ¿eh? No todos son malos. Y hay conservadores y tradicionalistas, algunos que no son tan buenos también, ¿eh? Sí, el Hay trigo de todo. trigo y cizaña están en todos los ámbitos de la iglesia, trigo y cizaña. Vaya, porque está en todas partes de la humanidad, ¿verdad? Sí. Ok, pues el Papa Pablo VI, por primera vez, dio la impresión, ahora ese es el Evangelio según Charlie, según yo, ¿verdad? Ok. Por lo que yo lo vi, yo servía mucho a su misa y estaba trabajando 5 años en el Vaticano, lo vi muy seguido y seguía sus discursos y todo. Lo vi en este momento, en esos años, sobre todo en 74, inseguro de sí y, si se puede decir, un poquito deprimido, no clínicamente, no psicológicamente, pero decaído un poquito. El espíritu de su energía no era tan... Le faltaba cargar su pila, su batería andaba un poquito bajo, ¿sí? Ok. Y algo por decir. Luego, sucedió una cosa muy impactante para él y para muchos en el año 74. ¿Qué pasó? Había un señor, Annibale Bugnini, mucho cuidado, porque vamos a estar usando apellidos de 3 hombres. Uno es Bugnini, otro es Benelli y otro es Baggio, los 3 Ok. con B. Y a veces No confundir no, esos 3 son personajes. muy distintos, muy diferentes, ¿sí? Sí. Bien. Eh, el Papa, tuvimos este hombre, Bugnini, que era el encargado de la liturgia. ¿Qué significaba eso? Significaba que después del concilio estaban rehaciendo, modificando más bien, los 7 sacramentos, los rituales de los sacramentos, principalmente y más importante que nada, la Santa Misa. Padre, ¿puede explicar a la audiencia por qué? ¿Por qué se estaban modificando los ritos de los sacramentos? Sí, cómo no. Y creo que por algunas razones muy válidas, muy válidas. Se estaban ayornando, llevando al día, porque, bueno, en primer lugar, había muchas fiestas y santos que tenían que acomodar al calendario, nuevos. También se estaba tratando de hacer más dinámica la palabra de Dios, la Sagrada Escritura en la liturgia. Antes, cuando yo era niño, ya llovió. Pero cuando yo era niño, todo era en latín, la misa era en latín, incluyendo las lecturas. ¿Sí? Si tú querías entender las lecturas del día,
la epístola, el evangelio, etcétera, tenías que traer tu misal. Casi todos los católicos que yo conocía y las iglesias y templos estaban llenos, completamente llenos. Todo el mundo traía un misal. Casi como se ve a los protestantes cuando van a sus servicios, que llevan su Biblia, ¿sí? Así los católicos con un misal. Entonces en el misal podías seguir la misa y las lecturas. Y en el concilio estaban diciendo, momento. Las lecturas estaban en latín cuando todo el mundo educado hablaba y entendía latín. Mejor hoy para el hombre de hoy, el hombre moderno, tener lengua en su propia lengua, porque de verdad no está entendiendo, no está disfrutando, sacando todo el jugo de la palabra de Dios. Entonces, y a mí se me hacía muy buena idea. A propósito, si tienes algunos tradicionalistas que están escuchando, yo también soy, ¿verdad? Pero el Papa Pío XII, que murió en 58, también estaba de acuerdo con eso, con poner la palabra de Dios en el vernáculo, en español, en inglés, en francés, por donde sea. Bien, estos eran los cambios que querían hacer. El concilio ecuménico con 2.800 obispos participando y el Papa, claro, dijo que no se podía cambiar ni una palabra del canon romano. ¿Sí? Una parte de la misa, la primera parte de la misa son las lecturas. La segunda parte de la misa, por decir segunda parte, es el canon de la misa, que empieza con santo, 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 y todo el resto hasta la comunión. Luego está la consagración del pan al cuerpo del Señor, vino a su sangre. Bien, esta parte, dijo el concilio, no hay que tocar ni una palabra. Y en latín, seguía en latín como debería de ser. Eso lo dice el concilio. No lo estoy diciendo yo, lo dice el concilio. Pero estoy diciendo que Pío XII también estaba de acuerdo con esto. Bien, Bugnini fue el hombre nombrado por Pablo VI para realizar estos cambios. En lugar de realizarlo en una forma normal, como yo lo que acaba de explicar, moderado, él inventó una misa nueva. No hay otra manera para decirlo. Así es. Inventó una misa nueva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Bugnini no era un hombre de mi estima. Para nada es. Él era un progresista al grado quería que la misa fuera más bien un encuentro protestante, no católica, protestante. ¿Por qué Él quería eso, quería padre? ¿Por qué querría un sacerdote católico protestantizar la misa? ¿Cuál es el objetivo? Buena pregunta, buena pregunta. Creo, ahora estoy tomando el papel del abogado del diablo y conociendo a este hombre, sí es cierto esa comparación. En Europa, sobre todo. Ustedes en América Latina, en Sudamérica, no tanto porque su mundo en aquel entonces era católico. Solamente recientemente los protestantes han entrado y haciendo lo que hacen los protestantes. Pero antes cuando uno hablaba de religión y hablaba de la iglesia, punto, era la iglesia católica. Así es que ustedes en parte no entienden este problema.
Nosotros que vivimos en Estados Unidos, donde somos 25% de la población católica, 70% protestante, 5%, 3 a 5% judío en aquel entonces. Y en Europa, Alemania, Suecia, etcétera, etcétera, diferentes países, Suiza, antes. Entonces, para vivir más bien todos juntos y felices, ¿verdad? Querían incorporar algo de la de las ideas de los protestantes, y en esto también no está malo hasta cierto punto. ¿Cuál era la idea, el entusiasmo de los protestantes? El entusiasmo para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen otra cosa. Tienen la palabra de Dios, punto. No tienen los 7 sacramentos, no tienen la misa, no tienen la presencia real, no tienen devoción a la Santísima Virgen, de los santos, solamente la palabra. Muy bien. Entonces, para acomodar a católicos y protestantes viviendo juntos en esos países, trató Bugnini, yo estoy tomando el papel del abogado del diablo, era de tener más acercamiento con los protestantes en lo que para ellos era importante. Y nosotros lo tenemos en nuestra misa. Les va a sorprender, les sorprende a muchos protestantes que yo he hablado. La misa nuestra y la misa antigua es 100% Sagrada Escritura. Claro. Es la Sagrada Escritura de A a Z. Todo lo que se dice en la misa viene de la Sagrada Escritura. Así No es. es inventado solamente así. Pero, ok, esta era la idea. Entonces, esta idea es buena. O sea, ¿quién tiene algo en contra de eso? Muy bien, y al menos cuando estamos hablando de la misma Biblia, de los mismos textos, etc. Bien, pero Bugnini no estaba satisfecho con eso. Este era su pretexto para hacer una revolución fuerte. No quiso solamente subir la importancia de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. No. Quería crear toda una misa nueva. Muchos piensan, por ejemplo, que hablamos de la misa en latín, la misa tridentina del Concilio de Trento, ¿verdad? Y la nueva misa, piensan que la nueva misa es solamente la antigua misa traducida en español. No, para No, nada. para nada. Es otro animal, es cosa completamente diferente, ¿sí? Ya, Padre, total. me permite hacer una puntualización para la Oh, audiencia, adelante. para la gente de nuestra audiencia que no está enterada. Estamos hablando de la reforma litúrgica que se realizó después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue la reunión del Papa con todos los obispos del mundo que estaban convocados y que pudieron asistir. Se realizó en varias sesiones entre 1962 y 1965. Este concilio fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien inició el concilio, pero murió tiempo después, poco después de iniciar el concilio. Luego fue elegido el Papa Pablo VI. A él le tocó continuar el concilio y terminarlo, clausurarlo, aprobar todos sus documentos. Luego, en este Concilio Vaticano II se propuso una reforma litúrgica. Eso está en un documento del concilio, una constitución que se llama Sacrosanctum Concilium. Allí los padres, los obispos que estaban reunidos en concilio, hablaban de una reforma litúrgica para que la gente pudiera participar mejor en la misa, sacarle más provecho. Pero una cosa que me parece interesante, Padre Charles, saber qué piensa usted. En Sacrosanctum Concilium no se habla de hacer un nuevo misal, se habla de No, reformar el misal que estaba. O sea, hacer algunas sí. y
obviamente se entendía pequeñas modificaciones, porque ya usted bien lo dijo, había que respetar el rito que viene pasándose a la iglesia de generación en generación por muchísimos siglos. Tomemos en cuenta que el rito romano tradicional tiene su origen en la misa que celebraba San Pedro en Roma, porque San Pedro fue el que Así, llevó a Roma la tradición de lo que sucedió en la última cena. Pablo evangelizó es, Roma, pero Pablo no estuvo en la última cena. Pablo, cuando habla de la última cena, dice: yo les digo lo que a mí me dijeron. ya, Pero Pedro, sí él fue testigo presencial de lo que el Señor hizo en la última cena, de cómo se instituyó ese sacrificio. Pedro recibió el sacerdocio directamente de nuestro Señor Jesucristo. No era cualquier apóstol, era la cabeza de los apóstoles, y él llevó a Roma el santo sacrificio de la misa, que en aquel tiempo no se llamaba así, pero ya se entendía que era un sacrificio. Entonces esta misa se fue desarrollando con mucho cuidado. La iglesia fue enriqueciendo, embelleciendo ese núcleo central que Pedro enseñó a la iglesia de Roma, y la iglesia lo fue embelleciendo, perfeccionando con mucho cuidado, porque es lo más santo que tenemos los católicos, lo más sagrado, la Santa Misa. Y le tomó a la iglesia siglos elaborar los ritos de lo que ahora conocemos como la misa tradicional. Entonces, sí. este tesoro de la iglesia, claro que ningún obispo y ningún papa en su sano juicio querría tirarlo a la basura, porque la tradición, en la liturgia encontramos la tradición. La liturgia expresa la doctrina católica. Entonces, por eso el padre Charles nos estaba explicando que los obispos no querían que se cambiara toda la misa. Eso no fue lo que se pidió en Jamás. el Concilio Vaticano II. No se pidió ni siquiera que se escribiera otro misal. Se pidió que se reformara el misal. Entonces, me parece muy importante hacer esta aclaración por lo que el padre está explicando, de que realmente se hizo una misa diferente, realmente. Ahora, padre, quiero que continúe, pero que nos diga, para los que piensan que es la misma misa solo traducida, ya lo explicamos que no es así. No es así. Absolutamente. Pero ¿qué le decimos a los que dicen, bueno, lo esencial está? Hay consagración, hay sacrificio, entonces no hay por qué hacer tanto alboroto, se mantuvo lo esencial. Y yo estoy de Porque acuerdo, en la nueva misa hay consagración válida, usted está de acuerdo también con eso, se ofrece el santo sacrificio, usted está de acuerdo también con eso, y en general los tradicionalistas estamos de acuerdo con que en la nueva misa está real y verdaderamente presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo después de la consagración, y de que se ofrece el santo sacrificio. Pero, ¿qué le respondería usted a esos que dicen, bueno, pues es lo mismo, ya tenemos lo esencial, ¿para qué estar discutiendo por detalles? yo respondo que es lo mismo, pero diferente. Okay. Es la misma cosa, pero muy diferente. ¿Por qué diferente? Mire, porque, bueno, déjame empezar aquí. Bugnini tenía que tratar de con lo que dijeron en el concilio. Claro. ¿Ok? Y lo que dijo el concilio es no tocar una palabra del canon romano. Y el canon romano queda en latín. ¿Ok? Y además, los seminaristas deberían de estudiar más latín. Y el Papa Juan XXIII, antes de morir, el que empezó el Concilio Vaticano, puso otro año más a los seminaristas, añadió otro año de latín. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué hizo Bugnini? Bugnini quería acabar con la misa antigua y hacer una cosa nueva. Entonces lo que dijo es, pues el concilio dice que no podemos tocar el canon y que tiene que ser una pap. Yo sé lo que vamos a hacer.
Vamos inventando otros cánones y no tocamos una palabra, como dice el concilio, del canon romano. Ahora, cuando uno va a la nueva misa, al Novus Ordo, hay, cómo digo? Plegarias eucarísticas, Así es, plegarias oraciones eucarísticas. eucarísticas. Sí. Entonces, el primero, segundo, tercero y cuarto, él inventó número 2, número 3 y número 4. Los inventó, ¿sí? Con un comité. Un comité. Tú sabes lo que es un comité, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No, padre? Sí, 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 ¿Sí? claro. Eh, un, la definición de un comité, un camello es un caballo hecho por un comité. Los comités siempre hacen relajo, hacen Sí, relajo. sí, sí, sí. Total. Entonces dijo, no vamos a tocar el canon romano, como dice el concilio, no lo vamos a tocar, pero vamos poniendo otros cánones y eso se llaman las oraciones eucarísticas. Bien, Sí, permítame, por permítame ejemplo, explicar, padre, tantito. Para la gente que está sí, acostumbrada a ir a la misa nueva, a la misa Novus Ordo, ustedes se habrán fijado que para la consagración, al momento que el sacerdote hace la consagración en la misa, hay varias oraciones, no siempre se escoge la misma oración. En la misa tradicional solo había una forma de consagrar, de hacer la consagración, una oración larga que se llama el canon romano. Canon significa norma, regla. Por eso en la misa tradicional por siglos solo se usaba una forma, una misma oración para hacer la consagración y ofrecer el sacrificio. El padre está explicando que después, en la reforma litúrgica, lo que hicieron fue eh, añadir otras opciones de oraciones para consagrar, para hacer la consagración y ofrecer el sacrificio. Se elaboraron otras formas. Entonces ahora se llaman plegarias eucarísticas. Ya no se habla de canon romano porque canon significa regla. Era la única oración que se podía hacer para consagrar en la iglesia latina. Pero ahora se llaman plegarias eucarísticas y el sacerdote tiene la libertad de escoger si es la oración eucarística 1, que es lo que era el canon romano, aunque sí lo tocaron, padre, sí lo tocaron, sí le modificaron algunas palabras, le quitaron genuflexiones, le quitaron señales de la cruz, sí fue retocado el canon romano. Aun si un sacerdote celebra la misa nueva con la plegaria eucarística 1, que supuestamente es la traducción del canon romano, no está diciendo todo lo que se decía en la misa tradicional. Pero el padre nos está diciendo que esas nuevas opciones que vienen en el misal para que el sacerdote escoja, que luego se añadieron más, ¿verdad? No solamente las 4 plegarias eucarísticas, luego vinieron las plegarias de la reconciliación y hay otras plegarias, creo que son del sínodo suizo, algo así. Entonces, en el misal, por lo menos que tenemos en México, hay una serie de opciones porque hasta vienen las plegarias eucarísticas para misas con niños. Entonces, el sacerdote que celebra en español, por lo menos en México y en muchas partes de Latinoamérica, con el misal nuevo, tiene una gama de opciones. Entonces, el padre nos está explicando que esas opciones nuevas fueron elaboradas por Bugnini y su equipo. En cambio, el canon romano no lo podemos atribuir a una sola persona porque viene de la tradición. Esa es una cosa muy importante. El canon romano tradicional se fue elaborando cuidadosamente y tomó a la iglesia casi 600 años elaborarlo hasta que quedó perfecto. Quedó, dice, el Concilio de Trento dice que es todo lo que se dice ahí es todo santo, lo que se dice en el canon romano. En cambio, las nuevas plegarias eucarísticas fueron elaboradas por un equipo de expertos en liturgia que pusieron allí lo que ellos creían que era más conveniente. ¿Es así, padre? Lo que estoy diciendo, ¿cree usted que está
bien dicho o hay algo que modificar? Mire, digo solamente esto. Si tu audiencia está un poquito confusa con toda esta situación, es porque era una situación muy confusa. Lo hicieron confuso, hicieron mucha confusión en todo esto. Pero siempre Bugnini estaba tratando de decir que mucho estudio habían hecho para estas cosas, que mucho ricerca, ¿cómo se dice ricerca? Investigación, Investigación. estudio. Hubo un sacerdote que formaba parte de su equipo. Era un protestante que se convirtió al catolicismo y se ordenó sacerdote. Muy liberal, muy progresista en el tiempo que estaba trabajando con Bugnini en su comité. Después, cuando se dio cuenta de toda la confusión que habían causado, tuvo una cierta conversión. Yo lo conocí. Se llamaba el padre Luis Boyer, Okay. francés. Excelente hombre, muy inteligente, sumamente inteligente. Él dijo lo siguiente, dice, para que sepan quién es Bugnini, para que sepan quién es mi jefe, o quién era mi jefe. Me dio a mí un orden que quería el segundo canon, como estamos hablando, la segunda oración eucarística, sobre su escritorio a las 10 de la mañana el día siguiente. Ahora, tú acabas de explicar que la misa nuestra viene de 2000 años. ¿Sí? Este tenía que tener sobre el escritorio de Bugnini el día siguiente a las 10 de la mañana. Una cosa artificialmente. Muy bien. ¿Sabe lo que hizo este padre? Él lo puso en su libro, no son palabras mías. Él estaba con otro sacerdote en un restaurante en Trastevere. Allí se come muy bien. Comiendo se come muy bien, se come una pasta asciutta, una pasta alla matriciana, ¿verdad? Muy bien. Cenando, dice, Dios santo, tengo que tener esta cosa hecha para la mañana. Lo escribieron ahí mismo en el restaurante. Este es lo que la mayoría de tus oyentes escucha cada domingo y cada día que van a misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con el... Esto fue creado en una pizzería en Trastevere, ¿sí? No de una tradición desde los apóstoles, escuchado y complementado por santos y sabios durante los siglos. No, en una trattoria, ¿sí? ¿Y por qué lo escuchan tus oyentes? ¿Por qué lo escuchan en casi todas las misas? ¿Porque es tan profundo? ¿Porque es tan bello? Porque es la más corta. La más breve, para que la misa se vaya rápido. Sí, váyanse, ya. Es todo lo que hicieron. Luego, la introducción de guitarras y de bailes y etc. ¿Esto no es misa? Perdóname, pero eso no es misa. La misa es una representación del Calvario. De Jueves Santo, la crucifixión, Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Sí? Mire, hay cosas que tú haces y yo hago en la misa tridentina, porque yo ya celebro la misa tridentina, la misa en latín, todos los días. Hay unas acciones que nosotros hacemos representando estos tres momentos. Tomamos la hostia, está entera, pronunciamos las palabras, luego rompimos para declarar la muerte del Señor cuando se rompe la hostia del sacerdote. ¿Sí? Y luego se junta de nuevo la resurrección. ¿Sí? Esos tres tiempos todo significa algo. En la nueva misa yo no sé qué significa. Cambiaron todo el estilo de la misa pensando que con una novedad, con una fiesta, con
una cierta pachanga religiosa, iban a llenar los templos. Pues yo no sé cómo ustedes van allá en México, pero en Estados Unidos nuestros templos están vacíos. Los más jóvenes son mujeres que tienen pelo azul. ¿Sí? Y no por los locos que van pintando, porque son mujeres de 70 y 80 años de edad y les encantaba, esta era la moda. Pero jóvenes no, hemos perdido la juventud, hemos perdido, yo diría fácilmente desde el concilio, desde la terminación del concilio con todos esos cambios, yo creo que hemos perdido el 70% de la iglesia. Y el 30% que nos queda, 70% de ellos, Padre, y esto lo sabes muy bien, creo, 70% de los 30 no creen en la presencia real de nuestro Señor en el sagrario. Piensan que es un símbolo nada más, un símbolo de Cristo. Y este fue la idea que tenía Bugnini. Él quería esto para hacerlo más protestante, porque los protestantes no creen en la presencia real. Es muy sencillo. Así es. Padre, díganos, yo he escuchado, pero quiero que me diga usted lo que sabe. Se dice que influyeron incluso algunos protestantes, que el equipo que dirigía Bugnini consultó, tomó la opinión de algunos protestantes para cuando estaba elaborando el rito de la misa. ¿Esos son rumores o sí sucedió? No solamente opiniones, tuvo un comité de 10 personas, 4 católicos, 6 protestantes. ¿Estaban en el comité? 4 católicos, sí, 6 protestantes, para ayudarle a hacer esta nueva misa. Y créemelo, uno de sus propósitos era, él sería el hombre más contento del mundo si estuviera vivo hoy, viendo la confusión que hay. Encantado estaría, porque casi logró terminar con la idea de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Y este era lo que querían, para tener unión con los protestantes, y vamos a estar todos una bonita familia. Es absurdo. Una bonita familia sin fe, que no sería bonita. Vaya. Y no tan bonita, ¿verdad? Pero entonces no es un chisme, padre. No es un chisme, no es un mero rumor que hubo influencia protestante para la elaboración de los nuevos ritos. No es un rumor. Es algo, claro que no. Es un hecho. Es verídico. Yo no sé si existe el libro del padre Luis Bouillet traducido en español. Yo lo leí en inglés, pero él habla abiertamente de todo eso. Okay. Y lo más curioso aún de este comité, Bugnini iba con el Papa para darle al Santo Padre los resultados de diferentes, por etapas. Hemos hablado de esto. Dice, y varias veces dijo el Papa, pues no se me hace que este va en la dirección correcta. Él dijo siempre, pero santidad, todo el comité está de acuerdo. Todo el comité de expertos litúrgicos de todo el mundo están de acuerdo con eso, santidad. Bueno, sí, todo el comité. Mentira. Y el padre Luis Bouillet dice que mentira completa. No estaban de acuerdo. Muchos estaban en contra de muchas cosas. Bugnini hizo lo suyo. ¿Qué pasó con Bugnini? Mire, permíteme entrar en una cosa muy importante en la misa. Y luego vamos a la política. Muy bien. A la polaca, como decimos. La polaca eclesiástica. Si no hay cosa más sucia. Mire, vamos en esto. La misa, se lo digo a tu audiencia sobre todo, porque la mayoría son mexicanos y son de diferentes partes del mundo y son personas de buena fe y personas que, supongo, escuchando este programa tuyo, quieren profundizar su fe. Bien, claro. La misa es esta.
Eh, y te lo voy a decir esto. Yo estuve en Santa Rosa, California, en Catedral. Y me tocó hablar en todas las misas. Me invitaron a hablar en todas las misas. Eran 8 misas este domingo, del sábado y del domingo. Yo hablé en todas las misas. Padre, fue la primera vez en años que yo había escuchado misa. Yo celebro misa todos los días, pero yo no voy a misa. No voy a la misa de otro padre, ¿sí? Claro, A no ser normalmente. o algo así, ¿verdad? Bien. Pero me tocó escuchar la misa de varios sacerdotes y me tocó el día de Corpus Christi, el domingo del cuerpo del Señor. O sea, mucha atención a la presencia real del Santísimo Sacramento en la misa. Bien, hincado durante la consagración, por vez primera, yo llevaba como 8 años de ordenado. Por vez primera escuché profundamente las palabras de la consagración. Escuché un detalle que se me hizo fantástico. El sacerdote dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Escuche el verbo, es, será. Esto es lo que será. Toma el cáliz y dice, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros. Este es presente, Sí. que será futuro. O sea, en la última cena, nuestro Señor hizo presente la crucifixión del día siguiente. Este es lo que les estoy dando en este momento. Este es lo que mañana será sacrificado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre este es ahora jueves, lo que mañana viernes será derramada gota por ustedes. Esto tómalo ahora. Y mire, en serio, fue la primera vez que escuché esto. Dije, Dios santo, nuestro Señor como que tomó la cruz de mañana y lo plantó hoy en la última cena. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la misa? Nosotros hacemos la misma cosa, salimos del tiempo y regresamos a Viernes Santo y lo plantamos ahora. ¿Sí? Es Es tremendo, cosa padre. Esto es fantástica. tremendo. Es un misterio grandísimo eso que usted está, de lo que está hablando. No, Ahora, no entendemos completamente todo eso. esto en gran parte se ha perdido. En gran parte se ha perdido. Por muchos, mire, Bugnini también aprobó la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque si tú sigues tratando y familiarizándote con cosas, tarde o temprano pierdes un cierto respeto. Aún en los tiempos antiguos, el sacerdote que celebraba misa todos los días y a veces 1, 2, 3 y 4 misas el domingo, perdía el respeto. ¿Por qué? Porque estaba muy acostumbrado. El costumbre se pierde el respeto. Yo fui a ver un joyero una vez en Roma. Yo tenía un cáliz que tenía, me dijo el joyero, ¿y por qué no poner unos diamantes en su cáliz? ¿Diamantes? Yo no sé con quién piensa usted que está hablando. Pero yo no tengo dinero para diamantes, ni quiero diamantes. Muchas gracias. Y sin decirme nada, agarró una bolsa de rubí, diamantes y quién sabe qué, y los puso sobre el vidrio. Ahí estaban. En este momento yo me di cuenta de que él, por tanto tocar y trabajar con diamantes brillantes, rubíes, zafiros, etcétera, etcétera, perdió el respeto. Si tú vas con un joyero que sabe vender,
pone una tela de terciopelo con cuidado, te enseña un brillante a la vez, pero de abrir la bolsa y ya está, es un hombre que ha estado trabajando con brillantes demasiado tiempo y ha perdido el amor a esto. También puede suceder con un sacerdote y puede suceder también con los fieles. Y la comunión en la mano, yo no estoy diciendo que tú no eres digno de tocar la hostia. No estoy diciendo eso. Nadie es digno. Nadie es digno. Pero por esa comunión en la mano, con manos sucios, con partículas por todas partes, poco a poco, sutilmente va perdiendo la idea de que este es de verdad el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo mismo. Y llega a ser un signo, un símbolo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Y es un juego. ¿Qué pasó? Lo que estoy diciendo, padre, y tú lo sabes muy bien, lo sabes mucho mejor que muchos más. Bugnini trató de quitar la idea de sacrificio de la misa y trató de quitar la idea de lo sagrado de la Sagrada Hostia, ¿sí? Y logró, desafortunadamente logró. 70% de los 30% que nos quedan de católicos en Estados Unidos, ya hicieron un estudio, no creen en la presencia real de nuestro Señor. Y punto. Y así van. Y están muy contentos porque los protestantes no lo creen. Otra cosa que nos unen, no creer. Es absurdo. Es un sacrilegio pensar así, pero así lo logró. Padre, Y este fue el plan de Bugnini. Ahora, pregúntame por qué fue su plan. ¿por qué fue su plan? Ah, excelente. Porque Bugnini era un masón, un Era masón. framasón Oiga, de la masonería. yo he escuchado esos rumores también y se lo Era, iba a preguntar. ¿Ese es un rumor, es un chisme o hay fundamento para decir que Buñín era un masón? ojalá que fuera chiste o chisme o rumor. No, era la verdad. En 74, y luego les digo cómo sé esto, cómo lo sé. En 74, un sacerdote, no se sabe exactamente quién, pero no es importante, pero un sacerdote llegó con unos documentos que había encontrado, no sabemos exactamente cómo, los entregó al cardenal Dino Staffa. Staffa era el cardenal encargado de la Corte Suprema de la Iglesia Católica. Ustedes en México tienen la Corte Suprema. Muy Sí. bien. Nosotros también como iglesia tenemos una Corte Suprema. ¿Para qué existe? Pues, aunque sus oyentes no lo van a creer, hay ciertos obispos que tienen pleitos contra otros obispos. Hay obispos que tienen pleito contra sacerdotes, sacerdotes contra sus obispos. Bien, la iglesia está hecho de seres humanos. Tenemos problemas. Por eso necesitamos leyes. Vivimos en la civilización, somos una civilización de leyes. Sí. Y la razón por la cual se puede decir que somos civilizados es que todos estamos de acuerdo con las leyes. No matar es una buena ley. No robarás es una buena ley. Estamos todos de acuerdo. La iglesia también tiene una corte suprema. En Roma su nombre es Señatura Apostólica. Grande nombre para decir Corte Suprema. Hay uno que es el tribunal, el número 1 de esta Corte Suprema. En aquel entonces fue el cardenal Staffa. Ok. Hombre santo, sabio, piadoso. Él cuando vio esos documentos de que Bugnini era socio,
miembro de la masonería italiana, no actuó. Habló antes a 2 o 3 diferentes agencias de Interpol, de Policía Federal, Internacional, etcétera, para investigar. Porque antes de llevarlo al Santo Padre, quería estar del 100% seguro de que era cierto. Que no era un No, chisme. no falsificados, no un chisme, no es, etcétera. Pues después de algunos meses de investigación muy seria, regresaron los resultados de que sí era cierto. Entonces, el cardenal Staffa, junto con otro cardenal, amigo mío, el cardenal Silvio Oddi, los dos fueron a ver el Santo Padre, Pablo VI, y le entregaron las pruebas y también los estudios que hicieron sobre esto. De Bugnini, o sea, del hombre que era el responsable de crear esta nueva misa, inventando cosas, etcétera, etcétera, bajando todo lo sagrado, levantando lo profano. Este hombre era masón. ¿Por qué es interesante eso? Muy Porque los interesante. masones, sí, es muy interesante, porque los masones por filosofía, por creencia, no creen en nada. No creen en nada de lo que nosotros creemos. No tienen la fe católica. Es más, mi reverendo amigo, está todavía, en aquel entonces, todavía fuertemente prohibido para un católico ser masón. Si eres un masón o entras en la masonería, quedas ipso facto expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica. Ya no eres católico. Así de sencillo. Pues qué bueno que la aclara, padre, Buñi, porque muchos Buñi- católicos piensan. Buñini era... No. Bueno, mire, en México, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Como dice el dicho. Dice, pobre de México. Cuando yo estuve en México, cualquier presidente municipal, alcalde de cualquier pueblito, tenía que ser miembro de la masonería. Si no, no podía, el PRI no lo apoyaba. Punto. Así de sencillo. Cada presidente de México era masón. Así. La mayoría de nuestros presidentes de Estados Unidos también masones, etcétera, etcétera. La masonería tiene una historia muy larga y lo cual no vamos a entrar. No. Basta decir que no se puede ser católico porque la filosofía, las creencias que tienen los masones son anticatólicos. Anticatólicos. Odian a la religión más o menos, pero odian de manera particular a la Iglesia Católica porque Sí. es seria, porque es seria. Padre, es muy importante decir que en los primeros grados la gente no sabe esto. Por eso se confunden, por eso yo he escuchado muchos católicos que están en la masonería y piensan que son buenos católicos porque no le ven nada malo a la masonería, porque dicen solo es una organización que se dedica a hacer cosas altruistas. Pero Ujú. esto es muy importante, lo que está diciendo el padre Moore, no su punto de vista personal, es lo que la iglesia nos dice, no se puede ser masón y católico, es muy importante saberlo y decirlo con claridad, no se puede ser masón y católico, son cosas incompatibles y en los primeros grados, cuando alguien está iniciándose, no se sabe, no va a entender que por qué la masonería está opuesta a la iglesia o condenada por la iglesia, porque no se le revela todo lo que es la masonería al principio. Ok, gracias, padre. Seguimos. Ok, pues fueron los dos cardenales, llevaron esta información, este estudio al Santo Padre, y el Santo Padre, a lo mejor tu audiencia no me va a entender esto, pero voy a tratar de explicarlo con una cierta delicadeza y madurez. Hay que ser maduro para escuchar esto. Sí, Yo acaba de decir que un católico que entra en la masonería queda automáticamente excomulgado.
excomulgado. ¿Qué significa estar excomulgado? Estás fuera de la iglesia. Muchos dicen, pues no me importa la iglesia. Oh, ok, muy bien. Pero no es solamente que estás fuera de la iglesia. Escúchame, ¿qué tan severo y serio es eso? Al morir, si no estás arrepentido y no tienes tiempo de confesarte o arrepentir, entras en la vida eterna ya condenado al infierno. No hay necesidad de juicio. Esa es la excomunión. Y muchos dicen, no me vale, no me importa que Sí, pero yo he estado con personas muriendo, muy hombres, muriéndose. Créeme que les importa en este momento. Les importaba mucho saber si no se confiesan, están condenados al infierno. Yo tuve un caso de uno, es una historia. Yo llegué, me dijo el doctor, me llamaron para una confesión. Era un masón militar. Me dijo el doctor, dice, tiene solamente 2 o 3 horas de vida. La gangrena entró, se está muriendo, va a morir de un infarto, así. Un viejito. En la guerra cristera, militar. Entonces estaban muriendo. Por eso el doctor Juan Martín del Campo, que Dios le tenga en el cielo, me mandó llamar. Y le dije, cuando entré y me vio, válgame Dios, gritó cosas que no podía repetir. Pero finalmente le dije, bueno, yo no digo nada, no digo una palabra, nada. Nada más que yo he terminado todos mis quehaceres en la parroquia hoy, estoy libre, todo libre. Y me dice el doctor que usted tiene solamente, pues ahora será como 1 hora y media más de vida. Y como yo estoy libre y no tengo nada que hacer, permíteme tomar este asiento verde, el color del asiento, me acuerdo muy bien, en el hospital. Tomo este asiento y yo no digo nada, no digo una palabra. Nomás permítame, por favor, ser testigo, ver cómo un hombre va al infierno. Porque nunca me ha tocado ver esto. Cierto, ¿eh? Cierto. Para no hacerlo largo, se confesó. Claro. y lo casé y todos los sacramentos menos el sacerdocio, ¿eh? Bueno, total. Pero en el momento de morir, de estar excomulgado significa mucho, porque estás jugando tu salvación. Si estás tan fregón y tan seguro, adelante, adelante. Pero acuérdate, en este momento de la muerte y en toda la vida, pedir la misericordia de Dios, si lo pides, lo tienes. Si no lo pides, tienes su justicia. Tú sabrás. Tú puedes escoger. Yo prefiero su misericordia. Yo, pecador, prefiero su misericordia. Voy a estar pidiendo clemencia y perdón. No voy a estar diciendo, yo soy don fulano de tal, júzgame. Válgame Dios. Total. Uno se puede preguntar, un obispo, porque Bugnini era obispo, un obispo que estaba creando la nueva misa, masón, pues queda excomulgado. ¿Por qué no lo excomulgaron? ¿Por qué no lo sacaron a la calle? Pues lo que hizo Pablo VI, misericordiosamente, lo mandó como nuncio a Irán, donde podía hacer lo más mínimo daño posible, porque hay poquísimos católicos, todos son musulmanes, ¿sí? Lo mandaron allá, se murió en Roma pocos años después, pero no tuvo nada que ver con la liturgia. Pero el daño que hizo ya estaba hecho. Ya estaba hecho el daño. ¿Y por qué no lo hicieron más? Eso es lo que quiero explicar a tu audiencia. Sí. Para nosotros, los obispos son sucesores de los apóstoles.
mi obispo es como hablar con Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino. No, Lino es el primer obispo de Roma, pero segundo. Sí. Pero es como hablar con uno de los apóstoles, porque los obispos nuestros, y esa es una cosa muy católica, no protestante, los protestantes perdieron eso. Nuestros obispos fueron creados obispos por otro obispo, que fue hasta llegar a uno de los 12 apóstoles. Esta sucesión para nosotros católicos es sumamente muy importante de los obispos, porque también viene el sacerdocio y toda la validez de todo nuestro sistema de sacramentos. Entonces, no lo echaron a la calle por ser obispo, pero lo pusieron en un lugar donde no podía hacer ningún daño más. Yo espero se haya confesado antes y él sabrá, él sabe, era un hombre muy sabio. Era un hombre muy sabio. Él sabía lo que tenía que hacer, pero este es muy su problema de él. De todos modos, lo sacaron de Roma inmediatamente. Y el Papa, y aquí entro yo como testigo de cosas, ¿ok? El Papa, Pablo VI, muy molesto por esto, muy molesto. Imagínate confiar a un hombre el cambio de los sacramentos, de la misa, etcétera, lo más sagrado que tenemos, y darte cuenta de que fuiste juzgado como papa. Te juzgaron. Él llamó a su subsecretario de Estado, que era su amigo más íntimo personal, Giovanni Benelli. Giovanni Benelli era arzobispo en secretario de Estado. Habló, lo mandó a llamar y dijo, ¿qué hacemos? Dijo, Benelli, ¿en qué dice? ¿Es el único? ¿Él es el único en todo el Vaticano que está metido en cosas así? Dijo Benelli, temo a que no, santidad. Temo que no es el único. Entonces el Papa dijo, yo quiero una investigación total del Vaticano, de todas las personas que trabajan en el Vaticano. Benelli dijo, santidad, se me hace una excelente idea. Y dijo el Papa, ahora, ¿a quién escogemos para hacer esto? Y Benelli dijo, yo conozco un hombre muy sabio, santo, y dijo, porque me lo dijo el mismo cardenal Gañón después, dice, y cree en Dios. Tengo un hombre que hasta cree en Dios, es un obispo que está súper seguro. ¿Y quién es? Dice, es el arzobispo en aquel entonces, el arzobispo Eduard Gagnon, rector del Pontificio Colegio Canadiense. Gagnon es francés de Canadá, nacido en Montreal. Entonces, y el Papa le dijo, ¿y usted lo conoce seguro? Sí, lo conozco. Y es un hombre seguro. Muy bien. Lo mandó a llamar. El Papa le pidió el favor de llevar a cabo una investigación de A a Z de todos los que trabajan en el Vaticano. Ahora, Padre, disculpe, ¿de qué año estamos hablando? Los que trabajan... Padre, disculpe. 75. 75. Ok. 1900. Ya soy tan viejo, mijito, que tengo que decir hasta el siglo. 1975. 1975. En 75 mandaron a Buñini a Irán. Adiós. Ya. En 75, Gagnon fue nombrado para empezar la investigación. Y la investigación de todas las oficinas del Vaticano. Y estas oficinas del Vaticano, para tus oyentes, tu audiencia, se llaman la Curia Romana. La Curia
la curia, el corte romano, ¿sí? Es su título, la curia romana. Gagnon empezó a entrevistas y estudios y papá. Duró 3 años este estudio. Duró 3 años. El último año, en 77, casi en 77, fue amenazado a muerte el arzobispo que estaba haciendo la investigación. Entraron, rompieron la puerta de su cuarto y las ventanas, entraron en su estudio, robaron todos los documentos que podían. Luego, también robaron a su oficina en el Vaticano, buscando los documentos. Todo el mundo, no todo el mundo, los malos tenían un pánico, porque ya estaban tratando con un hombre muy serio, y que quería la verdad de cada quien. Les estaban Ahora, pisando los también talones. Exactamente. Y también para tus oyentes, una cosa muy importante, y perdóname, pero lo tengo que decir. Unos dicen, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica tenga esta podredumbre, estas cosas tan malas? Cálmate. Si tú eres el diablo, y casi todos nosotros sabemos pensar como el diablo, ¿eh? Es muy curioso. Cuando yo digo, imagínate el diablo. Sí, lo puedo imaginar. Muy bien. Si eres el diablo, ¿dónde vas a atacar para hacer lo más grande, la cantidad de mal más grande que puedes? ¿Dónde vas? A la No vas a cabeza estar de la al lado. iglesia. Exactamente. ¿No vas a estar al lado del vicario de Cristo en la tierra? Tenemos un dicho nuestro, dice, ponte a construir una catedral y con la primera piedra, al otro lado de la calle, el diablo ya tiene su tienda de campaña. Ahí está. Está contigo. El bien siempre tiene el mal. Yo en mi vida aprendí una lección tremenda. Yo pensé tener el amigo más grande del mundo, una cosa que me di cuenta casi 5 años después que era el diablo mismo, ¿sí? Pensando que era el bien, era el mal. Donde existe el bien más grande en el mundo para nosotros católicos es en el vicario de Cristo. Entonces es donde el diablo va a concentrar su poder. Estuve caminando con el Monseñor Marini por el Lungo Tevere. ¿Te acuerdas del Lungo Tevere? Sí, Siguiendo claro. el río. Sí, claro. Solíamos salir cada noche después en el colegio mexicano a tomar su coche y a un bar a tomar un café y caminar. ¿Cómo era la cosa? Él tenía un dicho, algo de después de comer 100 pasos o algo así. Tenéis que dar 100 pasos para después de cenar o comer. De todos modos, estamos en Lungo Tevere y caminando los dos, y él llevaba el sacuello romano, y pasamos un grupo en aquel entonces se llamaban transvestidos, hombres vestidos de mujeres, eran prostitutos, ¿sí? Que estaban ahí, y empezaron a chotearnos y quién sabe qué, con gritos, etc. Marini no le importaba nada, y yo tenía 23 o 24 años de edad. Yo enfurecido dije, ¿qué bola de hijos de la fregada? ¿Cómo es posible eso? Dice, ¿qué te molesta? Le dije, que existe eso en la sombra de la Basílica de San Pedro. ¿Cómo es posible que existe eso aquí? Se puso a reír a él y dice, ¿eso te escandaliza? Le dije, vaya que sí. Le dije, deberías de conocer el diablo que está dentro de la basílica. Oh, no. No, estos que están fuera. Dice, estos que están fuera, para mí, tienen más chance de salvar sus almas de algunos que están trabajando
amigo. ¿Eh? Bien, porque donde está el bien, ahí va a estar el mal. Tu Padre, matrimonio anda muy bien, cuidado, hay mal. sí, Sí, quiero explicar nada más también todo, tu sacerdocio anda bien, cuidado. Sí. para reforzar lo que usted está diciendo. Es muy bueno que todos tengamos en claro lo que mencioné hace rato. Hay trigo y cizaña en la iglesia, siempre ha habido y siempre habrá. Y toda la cizaña que Así, hay en la iglesia, en cualquier nivel, no le quita la más mínima santidad a la iglesia como institución que tiene por cabeza Cristo. Entonces, sí tenemos que hablar de las cosas malas que hay en la iglesia porque es parte de la realidad que tenemos que entender y porque comprendiendo esa realidad podemos saber cómo reaccionar, qué es lo que tenemos que hacer. Innumerables santos han combatido el mal dentro de la iglesia. Entonces, exactamente lo que dice el Papa, perdón, el padre Murr, ya lo hice Papa, el padre Murr es verdad. por favor, no. No, porque es muy importante que sepamos, hermanos, efectivamente existe el mal dentro de la iglesia, el demonio ataca a la iglesia, pero la iglesia no pierde su santidad, porque su cabeza es Cristo, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, tenemos a la Virgen María y los santos del cielo que también son parte de la iglesia, son la parte más importante, y no se pierde ni la verdad del Evangelio de Jesucristo, ni la validez y la gracia que se nos da en los sacramentos, ni la validez de los mandamientos. Todo lo que es santo en la iglesia no se ve afectado por las malas acciones de los que estamos dentro de la iglesia. Entonces, nuestra fe no está puesta en ningún obispo, en ningún sacerdote, en ningún papa. Nuestra fe está puesta en Cristo. El papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, somos instrumentos de Cristo y somos instrumentos muy imperfectos y somos todos muy pecadores y necesitados de purificación de la gracia de Dios. Y si cometemos errores, tienen que saber ustedes que esos errores no son de Cristo. Los pecados de los clérigos, los pecados de la gente que estamos en la iglesia no son pecados de Cristo. Son pecados de hombres falibles, hombres débiles, hombres que nos podemos volver malos si no nos cuidamos, si no estamos en guardia, pero eso no afecta para nada la santidad de la iglesia, ni le quita el más mínimo poder al Señor Jesús. Por eso hay que quedarse en la iglesia, no importa lo que pase, lo que podamos ver dentro de ella, hay que quedarse dentro de la iglesia, seguir creyendo en Jesús, seguir escuchando el Evangelio, seguir recibiendo los sacramentos, seguir viviendo los mandamientos, porque así vamos a la vida eterna, seguramente. Lo demás no nos debe preocupar. Ahora, sí es bueno hablar del mal dentro de la iglesia, el que hubo en aquel tiempo y el que hay ahora, porque nos toca vivir dentro de la iglesia como miembros y como miembros tenemos que estar preocupados por toda la iglesia, por todo el cuerpo místico de Cristo. Y es verdad que el demonio está atacando la iglesia y la ha atacado en las últimas décadas con más fuerza, pero no la va a vencer. Y nosotros tenemos la posibilidad de decidir si vamos a escuchar a Jesucristo, el pastor, el verdadero pastor de las ovejas, o vamos a escuchar al demonio que nos quiere desviar de Cristo. Esa decisión cada uno la tiene que hacer. Entonces, al oír que ha habido, desgraciadamente, en todos los tiempos, personas dentro de la iglesia que han preferido escuchar al demonio, no tenemos que espantarnos ni que escandalizarlo, solo no debemos seguir ese ejemplo. Hay el ejemplo de los santos, en todos los tiempos ha habido santos, como el padre Murray nos está hablando de que en esos años en que se supo que había masones infiltrados en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, también hubo hombres buenos que estuvieron dispuestos a buscar la verdad, a defender la verdad, a una costa de amenazas de muerte, a una cosa de riesgos, de peligros. Ahora, padre, esto que está diciendo usted de que entraron a la oficina el cardenal Gañón, todas esas cosas, ¿en qué película lo vio usted? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuál película fue a ver al cine para que todos vayamos a verla también? Bueno, yo tuve la gracia de ser ordenado por 5 obispos. Yo estaba solo, yo era el único ordenado.
eran 5 obispos, 2 de los cuales eran cardenales. Uno era el cardenal Felici del derecho canónico y el otro era el cardenal Gañón, que llegó a ser cardenal Gañón. Entonces, éramos muy amigos, salíamos a comer, a caminar, a estudiar, a rezar, etc. Cuando recibió una amenaza fuerte contra su vida, Mario Marini y yo vivíamos juntos en la misma casa, en la residencia libanesa, y éramos los únicos allá, los únicos sacerdotes. Le dijimos a Gañón, vente a vivir con nosotros, deje el colegio canadiense, etcétera, etcétera, vienes a vivir con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo, tienen que leer el libro, ¿no? Yo no voy a entrar en todos esos detalles, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en la casa más segura del mundo, del mundo, del mundo, por uno de los huéspedes de la casa. Tenemos 3 diferentes grupos de policía fuera de la casa, 24 horas al día, 7 días por semana, o como dicen ustedes en México, los Sí. 8 días de la semana. Yo nunca entiendo por qué ustedes tienen 8 días y nosotros 7. Pero ahí está. Pero de todos modos va el tiempo igual. Total. Gañón dijo, pues sería excelente. Entonces yo le ayudé a cambiar sus cosas. Era un hombre muy sencillo. Muy sencillo. 2 belices y punto. Pero todos los documentos los traía también a la casa. Entonces le ayudaba en cuanto yo podía y en cuanto él me dejaba ayudarle, porque había cosas que solamente él, ¿verdad? A organizar estas cosas. Cuando terminó su estudio, tuvo una audiencia con el Papa Paulo VI, ya para entregarle los resultados. 3 años duró. Amenazas, y cosas sucias. Y mire, es también una cosa increíble, te lo quiero decir. Los comunistas son famosos para eso, los nazis, etcétera. Pero también estoy viendo que también en Estados Unidos nuestro propio gobierno tan libre, está haciendo lo mismo. Dicen una cosa, está prohibido tal cosa, y va a haber una investigación. De repente, hay vecinos que entregan sus vecinos. Hay hermanos que entregan a sus hermanos. Sí, es increíble eso. Entonces, toda esta investigación, había personas en el Vaticano que aprovecharon para buscar de eliminar otros trabajadores. ¿Sí? Era un tianguis. Era una confusión total. ¿Sí? Y Gañón tenía que ver todo esto y entender quién era quién y cómo era la cosa. Ahora, una de las cosas también principales eran las finanzas del Vaticano, el famoso Banco del Vaticano. Bien, Gañón también hizo este estudio. Me habló un día y dice, mire, mañana el Santo Padre me va a recibir en audiencia, Pablo VI, para yo entregar los documentos. ¿Me puedes hacer el favor de llevarme? Como no, con mucho gusto. Yo manejé su coche, llegamos al Vaticano, al Cortile San Damaso, subió él con su attaché, ¿verdad? Con todos los documentos. Tenía 3 tomos diferentes el estudio. Y yo esperé en el Cortile que terminase él con el Santo Padre. Padre, Unos 20, 25 minutos después, sí, padre, sí. tengo que decirle que se ha acabado el tiempo de este programa, entonces vamos a tener que dejar a nuestra ¡Oh, no! audiencia. ¡Oh, no! Ni modo. Padre, el tiempo hay que respetarlo. Entonces, ¿qué le parece si lo dejamos para una próxima entrevista? Nos quedamos en que el cardenal Gañón subió a hablar con el Papa. Usted lo estaba esperando en el auto afuera y él le llevó todos esos informes. Nada más antes de Y terminar si este me, programa,
padre, si me muero antes, lean el libro. Es que de eso voy a hablar. De eso voy a hablar. Antes de terminar el programa, quiero decirles, el libro que está mencionando el padre Charles se llama Asesinato en el grado 33. En la descripción de este video, abajo, voy a poner el link para que ustedes puedan adquirirlo, todos los que estén interesados. Es un libro muy interesante, se lee muy rápido, es una lectura bastante amena y además nos ayuda a entender un poquito más lo que sucedió en aquel tiempo que sigue teniendo repercusiones en la época en la que estamos viviendo. Así es. Asesinato en el grado 33. Ahí hay muchas cosas que el padre ha escrito que no vamos a tratar en esta entrevista porque sería demasiado largo, pero los invito de verdad a que vayan aquí abajo a la parte de la descripción del video y les invito de verdad a que adquieran ese libro, no se van a arrepentir. Padre Charles, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado el día de hoy y esperamos muy pronto tener la segunda entrevista y la segunda parte de esta historia tan interesante. Gracias Hasta luego, que Dios lo a ti, bendiga. Padre Juan.